Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver la comparativa entre La llamada de Cthulhu séptima edición y Delta Green, estos dos juegos de temática Lovecraftiana, Cthulhuidea, que pues bueno, hay mucha gente interesada en saber exactamente en qué se parecen, en qué se diferencian, sobre el sistema, el trasfondo, la historia, todo ese tipo de cosas que os voy a contar hoy aquí. Vamos a ir dividiendo el vídeo en etapas, vamos a ir dividiéndolo en diferentes secciones para ir viendo y comparando pues en qué se parecen y en qué se diferencian estos dos juegos para daros toda la información acerca del mismo. Vamos con ello. Bueno, sobre el formato y sobre todo el aspecto gráfico de los manuales, ¿no? Aquí estaríamos hablando ya en el formato físico. Este Llamada de Cthulhu séptima edición es el único libro que necesitáis realmente para jugar al juego, donde son unas 450-460 páginas con una maquetación sencillita que se ve bien, con unas ilustraciones muy chulas. Vale, por ejemplo, estas a doble página que se ven perfectamente. Es un juego muy atractivo y como digo, con este manual la verdad es que no necesitáis nada más. Por ejemplo, la guía del investigador pues no es imprescindible, sí que te ayuda, no es imprescindible. Pulp Cthulhu solo si quieres jugar en ese modo, ¿vale? En ese modo Pulp, con esos talentos Pulp y con ese pues boost, ¿no? Que se le pega a los investigadores para hacerlos más resistentes, pero ninguno de ellos es necesario más allá de este manual. Con respecto a Delta Green es distinto. Delta Green tenemos lo que es el libro de la gente, que es un libro más finito, ¿vale? Aquí lo que ocurre es que utiliza un papel más grueso y por eso aumenta un poquito más, pero son apenas 190 páginas con una maquetación muy sencillita y que utiliza sobre todo esta serie de informes que están por todas partes tratando de darle esa visión, ¿no? Pues de burocrática, ¿no? De misterio y con, como digo, con una maquetación muy sencillita, con ilustraciones que pretenden pasar por realistas y, como digo, con un montón de informes pegados, ¿no? A lo que sería el texto, ¿no? Utilizándolo un poco. Este sería simplemente el libro de reglas para crear a los personajes y para jugar, pero aquí no tenemos nada de información y no tenemos nada de lo que sería pues la ambientación. Eso lo tenemos en el libro del supervisor. ¿Vale? En este Handler's Guide, que este ya es más gordito, como digo, no os fiéis mucho porque el papel es muy grueso y parece que son más páginas, pero este son unas 360, ¿vale? 360 páginas donde tenemos toda la información del juego, ¿vale? Como digo, con esta maquetación, con papeles, documentos, archivos, informes, ¿no? Por todas partes. Y realmente para jugar a Delta Green necesitáis los dos, ¿vale? Hacen falta los dos porque con el libro de la gente pues solamente tendríais las reglas y realmente tendríais lo que sería un juego de investigación normal y corriente. Mientras que el libro del supervisor ya es el que os aporta todo lo sobrenatural, los mitos, la hipergeometría. Aquí no hay mitos de Cthulhu, es hipergeometría, porque te trata de dar un aspecto más científico, ¿no? Te dicen que esto es ciencia aunque no la entendamos y nos parezca magia, ¿no? Como digo, para Delta Green necesitáis los dos libros, para La llamada de Cthulhu solamente uno. Bueno, la historia de publicación de La llamada de Cthulhu comienza una vez que Chaosium ha publicado RuneQuest, que es su primer juego de rol como tal, y tienen en idea publicar otro juego llamado Dark Wars. Dark Wars, que sería la proto llamada de Cthulhu, ¿no? Ese juego de terror y de horror cósmico que nunca llegó a fraguar. Pero por aquel entonces un joven Sandy Petersen se pone en contacto con la editorial Chaosium para ofrecerles un suplemento para su juego RuneQuest situado en las Tierras del Sueño. Básicamente lo que ha hecho de manera pues, más actual con los mitos de Cthulhu de Sandy Petersen, que aquí lo habéis visto en el canal para quinta edición. Pues básicamente lo que les propone es eso. Pero estos desde la editorial le lían y acabaría publicando en 1981 la primera edición de La llamada de Cthulhu en formato caja. En 1983 la segunda, en 1986 la tercera edición. Todas ellas en formato caja. Y no sería hasta 1989 donde se publicaría ya en formato libro, aunque creo que fue en tapa blanda, ¿vale? No en tapa dura,
en tapa blanda la primera edición o la cuarta edición de la llamada de Cthulhu, esta vez la primera vez en formato libro. Posteriormente, todas estas 4 ediciones sería Sandy Petersen el editor, ¿vale? Que realmente tendría muy poca diferencia las unas de las otras y serían más bien reimpresiones con cambio de arte y pequeñas variaciones, ¿vale? No demasiada cosa. Luego, posteriormente, en 1992 llegaríamos a la quinta edición y en 2004 a la sexta edición. Entre la quinta y la sexta edición luego hay diferentes variantes porque se publica la 5.5, la 5.5.1, ¿vale? La 5.5.2. Hay diferentes variaciones que, como digo, tienen realmente muy poca diferencia las unas de las otras. Más bien son reimpresiones con pequeños cambios de pues, agrupar determinadas habilidades, dar más puntos de creación al investigador, pequeñas cosas. Y en estas 2 ediciones, entre la quinta y la sexta edición y todas las microediciones que surgen ahí de por medias, es Lynn Willis el editor, que Lynn Willis se le conoce principalmente porque junto con Larry de Tilio escriben la conocida campaña, la más conocida para la llama de Cthulhu, que son las máscaras de Nyarlathotep. Bueno, posteriormente Lynn Willis fallecería y en 2013 coge el cambio Mike Mason, que se convierte en el nuevo editor de esta séptima edición de la llamada de Cthulhu, que es la que tenemos en época actual, y que sería la que más variaciones en el sistema ha provocado dentro del juego. ¿Vale? Que es ya la que incluye diferentes cosas en el sistema que vamos a ver que varían mucho y cambian mucho con respecto a lo que nos ofrece Delta Green. Bueno, con respecto a la historia de Delta Green surge de una pequeña aventura que se llama The Convergence, que aparece en una revista llamada The Unspeakable Oath. Unspeakable Oath, publicada en 1993 por parte de Pagan Publishing, esta editorial, donde posteriormente en 1997 y por parte de Dennis de Twiller, Adam Scott Clancy y John Scott Tynes se publicaría lo que sería el suplemento para la llamada de Cthulhu de aquella época, que tendría que ser la quinta o 5.5, ¿vale? Ahí ya entre los números nos liamos, para aquella edición de la llamada de Cthulhu como un suplemento aparte publicado por parte de Pagan Publishing. Posteriormente se cerraría la editorial de Pagan Publishing, aunque a día de hoy creo que los derechos siguen estando por ahí, se podrían seguir reimprimiendo cosas, pero como tal la editorial no funciona. Y se fundaría por parte de Dennis de Twiller y de Shane Ivey la editorial Art Dream Publishing, que en 2016, tras un exitoso mecenazgo del que aún siguen hoy enviando cosas, ¿vale? A la gente que entró en él, pues se financia esta nueva edición de Delta Green, que es la actual y que veremos por parte de Devir. Hablando del trasfondo de los juegos, realmente tanto la llamada de Cthulhu como Delta Green compartirían el mismo lore, el mismo trasfondo, puesto que digamos que la llamada de Cthulhu llega hasta los años 20 y todo el trasfondo de Delta Green comienza desde los años 20 hasta época actual, es decir, todo lo que ocurre en todos esos relatos, ¿no? Tanto de Lovecraft como del Círculo de Lovecraft, serían perfectamente aplicables al trasfondo de Delta Green. Sin embargo, tenemos un punto de divergencia que es en 1928 durante la redada de Innsmouth. En aquel momento, como digo, más o menos la llamada de Cthulhu llegaría hasta esa época, quizá un poquito más, y es a partir de ahí donde se construye toda la historia de Delta Green. Donde se produce esa redada de Innsmouth, se descubre este pueblo degenerado y depravado que ha hibridado con criaturas, pues no extraterrestres, pero sí distintas y sobrenaturales, y se produce la voladura del Arrecife del Diablo, donde se entiende, el ejército estadounidense entiende que está la ciudad submarina de la cual proceden estos profundos. Toda la información que recogen, principalmente del Queen of Sumatra, que es el barco de la familia Mars, donde se encuentra una serie de tablillas, ¿no? Con diferentes jeroglifos y glifos y escritura extraña, pues se manda a la Black Chamber, que había sido creada en un servicio de criptografía creado durante la Primera Guerra Mundial para tratar de desentrañar todos los misterios que escondía. Y de ahí se escribe el Book of Dagon, el libro de Dagon. Esto, cuando llega a los oídos del presidente de Estados Unidos, pues se lo toma un poco a chufla, ¿no? Estos son cuentos y historias y leyendas, ¿no? Y no le hace demasiado caso. No así la Marina, que la Marina comprende
comprende que el hecho de tener un enemigo, otro habitante dentro de los océanos puede suponer un peligro y decide no cerrarlo, así que envía a los agentes que habían participado en esta operación llamada Puzzle Box, ¿vale? La de la redada de Innsmouth, les envía a otra agencia que se llama P4, ¿no? Que era algo así como Paranormal, Parapsychological, Psychic Phenomena, ¿vale? A las 4 Ps, donde comienzan a investigar esta serie de sucesos, incluso llegan a entrar en contacto con los profundos. Llegaríamos a otro punto fundamental dentro de la historia de Delta Green, que es la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis, que están tarados de la cabeza, especialmente Himmler, que era una persona muy en el mundo real, ¿vale? En la historia real era una persona muy cercana a todo lo que era el misticismo, ocultismo y esoterismo, pues aquí en el trasfondo de Delta Green crea la Karotekia, que era una cábala de brujos que pues trataban de obtener resultados, ¿no? De esta serie de conocimientos ocultistas esotéricos. Entonces se activa por parte de Estados Unidos otra vez a los agentes de Puzzle Box que estaban en el P4 y se les da una acreditación que contiene una letra delta de estas griegas con el simbolito verde, ¿no? Que básicamente es la acreditación Delta Green por la que pasarían a ser conocidos, al igual que otras potencias extranjeras que también activarían sus propios programas, ¿no? Como serían los británicos con Pistis o los soviéticos con el GRU SV-8. Bueno, acaba la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, si queréis información detallada sobre esto, de este resumen que os estoy haciendo así rápido para contároslo, tenéis toda la reseña de The Conspiracy, este suplemento donde tenéis toda la información, ¿vale?, sobre el trasfondo de Delta Green. Pero bueno, como siempre, acaba la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Estados Unidos dice que esto son chorradas y que vamos a ocuparnos de las cosas serias. Y sería en 1947 con el incidente de Roswell en Nuevo México, este platillo volador, ¿no? Este ovni que se estrella allí, el que volvería a activar a esta serie de agentes, puesto que lo que descubren es un platillo volador hecho de una materia pues prácticamente indestructible y que encuentran que no se mueve por un motor de reacción, ¿no? Un motor nuclear como podían esperar, sino por una serie de tablillas de arcilla donde escriben símbolos y que hacen que vuele o que flote o que no. ¿Vale? Entonces, lo que se activa por parte del gobierno estadounidense es el proyecto Majestic 12. Majestic 12 con 12 subramas que estudiarían el fenómeno de la ufología en diferentes vertientes y a la vez se vuelven a activar a Delta Green ya como programa oficial. Lo que ocurre es que los agentes de Delta Green, que ya están un poco curados de espanto, lo que dicen es que, mira, sí, todo lo que haya por fuera también es peligroso, pero es que tenemos cosas aquí dentro de las que tenemos que ocuparnos primero. Y activan la operación Southern Hospitality, ¿no? La hospitalidad sureña, donde directamente se van a cazar nazis en Sudamérica, ¿vale? Y eso mola mucho como semilla de aventura. Bueno, posteriormente llegaríamos a finales de los años 60, donde se produce la caída de Delta Green, que es lo que se narra en el juego de Kenneth Hyde con Sistema Gamsu de la caída de Delta Green, que tenéis también, por supuesto, la reseña aquí dentro del canal. Y que a causa de que un agente de Delta Green se ve envuelto en una masacre de operativos que acaba propiciando un ritual para la invocación de un ser pues sobrenatural y tal, acaba provocando que se cierre el programa, ¿vale? Que Delta Green tenga que pasar a la clandestinidad, que son los años de los outlaws, los fuera de la ley, que actúan fuera de la administración y que lo hacen realmente encantados, ¿no? Se elimina toda la burocracia, se elimina todo el papeleo, se termina el tener que dar justificaciones para poder realizar las operaciones y es la época más fructífera de Delta Green. Posteriormente, pues se descubriría por parte de un exagente la conexión de Majestic 12 con estas entidades sobrenaturales en la caída del platillo volante, ¿no? de Roswell, pues se recupera uno de estos grises que entra en contacto con pues, la gente de Majestic 12 y actúa de intermediario para pues, propiciar sus abducciones mientras comparten algo de tecnología, ¿no? Lo que se descubre es que detrás de estos grises pues, están los hongos de Yugoth, están los MIGO, que utilizan estas marionetas para tratar de engañar a los seres humanos y que pues han corrompido por completo Majestic 12 y se produce esa guerra, cuando ese agente trata de denunciar a Majestic 12 es eliminado y eso propicia que el resto de agentes que iban operando cada uno un poco a su bola pues se acaben uniendo en una nueva Delta Green que se enfrenta a Majestic 12 y que acabaría con ella, acabaría desvelando
y revelando pues esos oscuros secretos en los cuales se veían envueltos. Y eso nos llevaría a la actualidad, en el momento actual de esta Delta Green, de esta nueva edición, bueno, de esta edición, ¿no? Como juego de rol, ya no como suplemento, donde Delta Green existe como programa oficial dentro de la administración estadounidense, pero también hay otros agentes de Delta Green que, acostumbrados a actuar fuera de la ley, no a actuar por su cuenta sin tener que dar justificaciones, se mantienen como esos outlaws, esos fuera de la ley. Bueno, más o menos así, de una manera rápida, esta sería un poco el trasfondo y sobre todo la diferenciación, el punto de divergencia que encontramos en esa redada de Innsmouth de 1928, que es donde comienza toda la historia de Delta Green. Hablando del sistema de juego, Delta Green utiliza el sistema BRP de Chaosium con una serie de variantes y de mejoras sobre una edición más antigua que la séptima edición, ¿vale? Se quedó en la quinta edición, que es cuando se publica como suplemento por parte de la editorial Pagan Publishing para aquella edición de la Llama de Cthulhu de aquella época, y digamos que evoluciona desde ahí. No ha tomado ninguno de los cambios propiciados en la séptima edición. Si en la séptima edición tenemos que las características se multiplican por 5 para convertirlas en formato porcentual, en Delta Green encontramos que siguen estando entre 3 y 18, ¿vale? Entre esos valores. Al igual que cuando encontramos las diferentes dificultades, ¿no? Que ahora poseemos dentro de la Llama de Cthulhu séptima, la dificultad normal, la dificultad difícil, que es dividida entre la mitad, y la dificultad extrema dividida entre 5. En Delta Green no tenemos ninguna de esas dificultades. Cuando hay tiradas opuestas, ¿no? Entre PJs, PJs y PJs o PJs y PNJs, directamente se mira cuál es la mejor tirada, ¿vale? Cuál es la más baja y punto, ¿vale? Lo cual es una simplificación. Ni siquiera utiliza la tabla de resistencia, que era habitual de aquellas antiguas ediciones de la Llama de Cthulhu y que comparaba características activas con características pasivas, ¿no? Para dar un valor. No utiliza nada de eso. Tampoco utiliza dados de bonificación y de penalización. Se quita de todos esos problemas. En Delta Green, cuando se obtiene un crítico, este crítico procede del 0,1 o del 11, 22, 33, 44, es decir, valores pares, ¿vale? En los dos dados de 10. Al igual que cuando cuando se sacan pifias, pues es con el 00, que es el 100, o el 99, 88, 77, ¿vale? Las tiradas dobles, ¿no? Los resultados dobles de los dados de 10 que pues hayan tenido éxito o que estén por encima o estén por debajo del porcentaje de éxito como tal. Además, hay una cosa muy curiosa dentro del sistema de Delta Green, que es que si bien en la Llamada de Cthulhu te anotas una X, ¿no? En la habilidad, te marcas la habilidad cuando has tenido éxito, en Delta Green es al contrario, te marcas la habilidad cuando fracasas, ¿no? Porque sigue el principio este de se aprende de los fallos. Con respecto a la creación de personajes, hay un punto fundamental dentro de los mismos que son los trasfondos, ¿vale? A la hora de crear un personaje dentro de la Llamada de Cthulhu, más allá de escoger el arquetipo, ¿no? Que evidentemente varían los arquetipos de la Llamada de Cthulhu y de Delta Green, pues tienes que elegirle un trasfondo, que básicamente es una especie de vínculo que tiene, ¿no? O de filosofía o de ideal o algo parecido, o directamente una persona, que cuando hayas perdido cordura te va a poder permitir realizar pues, una escena narrativa con una tirada de cordura para tratar de recuperar cordura. Asimismo, tienes que definir un vínculo fundamental, que este vínculo fundamental va a ser más importante, puesto que dentro de esa tirada para recuperar cordura te va a poder permitir superar la locura indefinida. Aunque principalmente estos trasfondos tienen una intencionalidad más narrativa, para justificar determinadas actuaciones por parte de los personajes. En Delta Green lo que vamos a tener son vínculos. El número de vínculos va a depender de la profesión, de la clase, del arquetipo que se escoja, ¿no? Porque cuanto más alejado esté ese arquetipo de la realidad, cuanto más alejado esté pues, de la sociedad, menos vínculos va a tener. Esos vínculos van a tener un valor que va a ser inicialmente igual al valor de carisma de la gente. Y este valor va a ir descendiendo según se vaya perdiendo cordura o según se vaya utilizando determinadas mecánicas como es la de la proyección para proyectar esa rabia, esa pérdida de fe en la humanidad, en ese vínculo que va a ir descendiendo y cuando llegue a cero
se eliminará como tal. Asimismo, también a la hora de poder recuperar cordura, puesto que se puede utilizar el valor que tengas con ese vínculo para eliminar la cordura que vayas a ir perdiendo, ¿vale? En vez de eliminar cordura, eliminas esa serie de vínculos y lo justificas con el hecho de que cada vez te vas más alejando, puesto que esa es la principal filosofía dentro de lo que es el juego de Delta Green, el hecho de que todo está perdido, nos dirigimos al final y tú solamente estás luchando para conseguir un poco más de tiempo para tus seres queridos. ¿Vale? La humanidad está condenada y como digo, tu lucha es fútil, pero sigues luchando para conseguir, como digo, un poquito más de tiempo con tus seres queridos, pero al hacerlo te vas alejando de ellos, te vas alejando cada vez más de ellos y se van rompiendo esos vínculos que demuestran tu aislamiento y tu pérdida de fe, como digo, en la humanidad. Siguiendo con otro punto fundamental dentro de los juegos Cthulhu y Deos es la cordura. ¿Cómo funciona la cordura dentro de estos juegos? En la llamada de Cthulhu séptima lo que tenemos es la cordura habitual, ¿no? Que es un valor que pues en su máximo es de 99 menos el valor que tengas en la habilidad de Mitos de Cthulhu y que va a ir descendiendo. Esta cordura que muchas veces ha sido criticada, la verdad es que funciona perfectamente porque hace lo que los autores quieren que haga, ¿vale? Que es representar ese descenso en espiral, esa caída cada vez más inclinada en la locura que representa perfectamente lo que se ve en el relato de la llamada de Cthulhu, que da origen evidentemente al juego, donde este personaje principal pues le llegan esas notas, esos estudios acerca de los cultos de las sectas de Cthulhu y al ir metiéndose cada vez más en ellos va perdiendo locura hasta que acaba siendo ingresado, ¿no? Esa espiral, ese descenso a la locura, lo representa muy bien esto, ¿no? Otra cosa es que haya gente que quisiera que representara otra cosa, ¿no? Eso ya son cosas distintas. Pero como digo, la cordura la representa muy bien porque representa lo que quieren los diseñadores del juego que represente. Y esta cordura, pues evidentemente, como digo, tenemos ese valor inicial que luego vamos a tener episodios de locura temporal cuando se pierdan 5 puntos o más dentro de una tirada. Locura indefinida cuando se pierda más de un 20% o más del total de la cordura disponible a lo largo de un día. Y luego la locura permanente que pues cuando lleguemos a cero y el personaje esté completamente perdido, ¿vale? Dentro del juego ya pasa a ser un PNJ. Bueno, como digo, esta cordura es así habitual, sí que es cierto que podría venir mejor explicada dentro de lo que es el manual, pero te dejan una serie de ideas, de fobias, de desórdenes para utilizarlos y poder manifestar esa locura temporal principalmente y el cómo recuperarla. Por parte de Delta Green tenemos un sistema bastante parecido, no deja de ser un juego que se basa, ¿no?, en la llama de Cthulhu, pero tenemos primero 3 fuentes diferentes de pérdida de cordura. Tenemos la posible pérdida de cordura procedente de la indefensión, procedente de la violencia y procedente de lo sobrenatural. Y lo que nos encontramos dentro de la propia hoja de personaje es la capacidad de poder adaptarnos o acostumbrarnos a 2 de esas fuentes de pérdida de cordura, que es a la violencia y a la indefensión. Tenemos una serie de marcadores que si los vamos tachando, es decir, si conseguimos 3 tiradas con éxito a la hora de superar, pues a la hora de evitar tener pérdida de cordura procedente de alguna de esas fuentes, las tachamos seguidas, ¿vale?, sin que ninguna vez falle, porque si alguna vez fallamos se reinicia, ¿vale?, se resetea. Si conseguimos marcar las 3 casillas seguidas, pues habremos logrado acostumbrarnos o adaptarnos a ese tipo de pérdida de cordura y nuestra pérdida de cordura será inferior. Por ejemplo, tenemos al acostumbrarnos a la violencia el hecho de poder acostumbrarnos a que un tío con una ametralladora se nos plante delante. Es decir, en el mundo real, si una persona con un arma de fuego automática se planta delante de ti, va a ser muy difícil que te puedas enfrentar a ese rival, ¿no?, porque vas a estar asustado. Entonces lo que el juego te dice es que para poder enfrentarte y para poder luchar contra él y no huir, tienes que ir gastando cordura, tienes que ir gastando un punto de cordura para poder enfrentarle y poder combatirle. Hasta que hayas logrado esas 3 tiradas seguidas de acostumbrarse a la violencia, momento en el cual ya no perderás cordura a la hora de enfrentarte a una persona con un arma con ese grado de letalidad, ¿vale? Tenemos una cosa fundamental dentro de lo que es, y cosa principal, dentro de la cordura, dentro de Delta Green, que es el punto de ruptura, ¿vale? El breaking point.
que es igual a nuestro valor de cordura, que será poder por 5, ¿vale? Menos poder, ¿vale? Cordura menos poder, que ese valor, que si por ejemplo, pues yo que sé, tenemos 50, ¿no? Tenemos 10 de valor de poder, 10 por 5, 50, pues 50 menos 10 sería 40. Cuando bajemos a 40 llegamos a ese punto de ruptura, a ese punto donde vamos a ganar un desorden, donde realmente hemos llegado a un punto de saturación de lo que estamos sufriendo. A partir de ese momento se resetea el valor de punto de ruptura, ¿no? Donde otra vez pues será 40 menos nuestro valor de poder, que es 10, pues 40 menos 10 cuando volvamos a bajar a 30. ¿Vale? Donde se reseteará y ya no vuelve a subir. Ese punto de ruptura, como digo, marca ese momento en el cual pues, comienzan a aparecer desórdenes y comienzan a aparecer fobias y cosas parecidas. Además, tiene en la recuperación de la cordura las escenas de hogar, ¿no? Las escenas de home, que es cuando vuelves a casa y vuelves con tus seres queridos, puesto que estos agentes pues luego muchas veces ocultan, ¿no? su verdadero trabajo y lo mantienen encubierto con otras profesiones más habituales. Entonces tú vuelves a casa y tratas de reincorporarte a la vida normal después de ese trauma, después de ese estrés de combate al cual te has visto envuelto, y utilizas esas escenas de hogar para tratar de recuperar cordura, y desde luego tienen un efecto tanto narrativo como mecánico. Y el combate también difiere entre la llamada de Cthulhu séptima edición y este Delta Green. Especialmente en la llamada de Cthulhu séptima edición, lo que es el fuego automático. El fuego automático que ha suscitado enorme cantidad de críticas por cómo lo han hecho de complejo, ¿no? Cómo lo han dificultado a la hora de poder llevarlo a la mesa, donde en la llamada de Cthulhu, si quieres disparar un arma automática, tienes que dividir el número de balas que vayas a disparar en diferentes oleadas. Estas oleadas como máximo podrán ser igual a un 10% de la habilidad que estés utilizando para disparar, y vas a tener que realizar una tirada individualizada para cada una de estas oleadas, teniendo en cuenta que a partir de la primera añadirás dados de penalización o aumentarás la dificultad, además teniendo en cuenta si el objetivo se cubre o no. De todas las balas que hayas logrado tener éxito, de todas las oleadas que hayas logrado tener éxito, la mitad de balas impactarán y tendrás que hacer una tirada de daño para cada una de ellas. Como comprenderéis, a mí esto la verdad es que me parece excesivamente complejo, no me gusta nada el fuego automático en séptima edición, porque si tenéis en cuenta que tenéis a 4 investigadores y a 4 enemigos y los 8 llevan armas automáticas, básicamente vas a necesitar una hoja Excel para poder calcularlo todo, y eso para mí rompe la narrativa, rompe la inmersión dentro de la partida. Y esto es algo que soluciona Delta Green, que lo resuelve de una manera mucho más elegante y sobre todo muy sencilla. Las armas automáticas, como las armas con una capacidad de destrucción grande, como son explosivos, ¿no? Bazucas, cañones, tal, tienen un ratio de letalidad, ¿vale? Tienen un porcentaje de letalidad que te dicen que si esto impacta, mata, punto, ¿vale? No hace falta nada más. Entonces tú vas a tirar ese ratio de letalidad en vez de daño, no tienen daño como tal, y si obtienes igual o menos que ese ratio, directamente el objetivo muere, punto. Te quitas de problemas. Si obtienes más, lo que haces es que sumas los 2 dados, ¿vale? Los 2 dados de 10 que has tirado para la tirada porcentual, suma su valor, ¿vale? Si te sale 53, pues 5 y 3, 8, ¿vale? Y ese sería el daño que causas. Además, para representar pues, el hecho de que pueden afectar a varios objetivos, tiene un radio de letalidad, ¿no? Tiene un radio kill, ¿no? Un radio de muertes donde pues de 1 a 3 metros puede ser, por ejemplo, pues todos los que se encuentren en ese se les aplica el radio de letalidad. De esa manera tan sencilla, tan rápida, te quitas el problema de todo y representas perfectamente la letalidad de esta serie de armas. En cuanto a los suplementos de ambos juegos, la verdad es que tienen bastantes. Evidentemente la llamada de Cthulhu, sobre todo esta séptima edición, tiene muchísimos más suplementos, ¿no? de lo que son Delta Green, pero sí que os tengo que decir que lo bueno que tiene Delta Green es que todos están entre un 9 y un 10. No baja ninguno, la verdad es que son cremita todos. Son absolutamente fantásticos. A mí cuando me preguntan, oye, ¿con qué suplemento comienzo? Con el que sea, da igual, ¿vale? Son buenísimos. Mientras que sí que es cierto que la llamada de Cthulhu tiene muy buenos suplementos, también tiene
tiene otros suplementos que son más bajos, ¿vale? Y que son peores, y por lo tanto hay mayor variación, ¿no? La media baja un poco. De la Yama de Cthulhu séptima edición, aquí habéis visto en el canal suplementos como Sectas de Cthulhu, que es una absoluta maravilla, ¿vale? Y que yo desde luego lo recomiendo como un imprescindible si vais a jugar a la Yama de Cthulhu, o campañas en esta séptima edición como la Serpiente de dos cabezas, imprescindible, ¿vale? Buenísima, o Tiempo de cosecha, que está muy bien, realmente está muy bien, pero luego tiene otros suplementos como por ejemplo los Hijos del Miedo, que son muy específicos de que te guste el tema, porque si no te gusta el tema y no quieres algo distinto, no te va a gustar, o suplementos como la Guía del Investigador, que realmente no es necesaria para nada para poder jugar al juego, o cuál os diría, o Pulp Cthulhu. Pulp Cthulhu, salvo que queráis jugar de esa manera, pues tampoco os va a aportar mucho, ¿no? Es decir, ya son suplementos más específicos que uno que tiene que plantearse si realmente los quiere o no los quiere, ¿no? Como digo, hay algunos que tienen muy alto nivel y hay otros que baja bastante y que pues son bastante prescindibles. Sin embargo, en cuanto a Delta Green, la verdad es que todos son maravillosos, la verdad es que el nivel es tremendo. Hemos visto 3 campañas dentro del canal, como son Impossible Landscapes, Iconoclast y God's Teeth. Brutales todas ellas, ¿vale? Brutales. Sería difícil el poder elegir entre una u otra. Yo personalmente me gusta más Iconoclast por el tema, pero os lo repito, están las 3 a un nivel excepcional. Tenemos colecciones de aventuras como Control Group, A Night at the Opera o Black Sides, todas con operaciones increíbles, ¿no? Como The Observer Effect, que es una maravilla, Lover in the Ice, tremenda, ¿vale? O las 3 que son iniciáticas de Control Group, que están genial. Y luego suplementos como The Labyrinth, donde nos presentan diferentes facciones, diferentes elementos que podemos utilizar, incorporar y con los cuales conectar todas esas aventuras sueltas, o The Conspiracy, que es la recuperación del suplemento original que nos da toda la historia de Delta Green. Así que os diría que la Yama de Cthulhu tiene suplementos muy buenos, pero también tiene suplementos bajos, ¿vale? Y que hay que elegir, ¿no? Hay que separar el grano de la paja ahí, mientras que en Delta Green es que el nivel es enorme. Bueno, y como opinión personal y como opinión final, evidentemente completamente subjetiva, basada en mis gustos personales, en mi experiencia con ambos juegos, Delta Green me parece la leche, ¿vale? Me parece, es desde luego mi juego favorito en la actualidad, el juego con el que me he volcado totalmente y del que he hecho pues toda la publicidad que he podido, y al final pues logramos que se publique, ¿no? Que es algo excelente y que desde luego yo recomiendo a todos. Sin desmerecer en ningún caso a la Yama de Cthulhu, que me parece un gran juego y que, bueno, aunque estoy en contra de determinados cambios que se han hecho en las reglas con respecto a esta séptima edición, que en mi opinión no mejoran nada y solamente lo hacen más complejo y te hacen perder más tiempo sobre mesa, ¿vale? Con respecto a otras ediciones como era edición primigenia o quinta edición, ¿no? Mucho más sencillas y que te daban la misma experiencia de juego. Sí que es cierto que se ha trabajado mucho en esta séptima edición y se han logrado cosas muy interesantes. Hay, como digo, suplementos súper interesantes y súper válidos, ¿no? Que os van a proporcionar muchísimas horas de juego e inmersión dentro del mismo. Pero que, como digo, creo que varía, ¿no? Varían las cosas que podemos encontrar y hay que separar el grano de la paja en cuanto a la Yama de Cthulhu séptima. Delta Green es un juego perfecto de principio a fin. O sea, yo no he encontrado un juego donde digas es que no hay un suplemento, no hay una aventura, no hay una campaña que puedas ponerle un pero. La verdad es que tiene un nivel enorme. También es cierto que tiene un nivel mucho más adulto, ¿vale? En la Yama de Cthulhu a veces encontramos terror al estilo Disney, ¿no? Donde no quieren meterse demasiado para asustar a la gente. En Delta Green se superan todos los límites. Tenemos campañas como God's Teeth, que son brutales, pero brutales e inhumanas, completamente despiadadas, que te dejan mal cuerpo simplemente después de leerlas, ¿no? Que lo que es jugarla ya es pues brutal, ¿no? Y como digo, tenéis que tener en cuenta eso, ¿no? Que es un tono muy adulto, que incluso pues habría que ponerle una advertencia, ¿no? De contenido adulto en la propia portada, porque no se cortan un pelo. Y es esa madurez, ese tono adulto, ese no ponerse límites, el que lo hace tan atractivo y tan bueno. El sistema es mucho más sencillo, es mucho más simple, es mucho más rápido en mesa y sin embargo es completo.
No vais a encontrar una parte en la que digáis, es que esto no lo hace, no, realmente hace bien todo lo que quiere hacerlo y demuestra que a veces menos es más, ¿no? Que es mucho más inteligente el diseño, mucho más sencillo y elegante y igual de funcional, ¿no? Que además pues no te retrasa, ¿no? Como ya os he dicho con el fuego automático, que a mí en séptima edición es que me vuelve loco, no puedo con ello, ¿vale? Normalmente cuando juego utilizo las reglas de primigenia, porque me vuelve loco todo eso de pa, 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 pa. Bueno, como digo, esto ya es opinión personal. Yo desde luego lo recomiendo. Creo que si solamente podéis comprar un juego en periodo próximo, cuando salga Delta Green, lanzaos a por Delta Green porque me parece el mejor juego que hay en la actualidad y que desde luego no os va a defraudar. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.